de la siguiente manera para la gloria del Dios Trino, Padre, Hijo y la dulce comunión del Espíritu Santo, y la iglesia que va por el cielo, decimos todos una voz. Amén. Salmo 56, de misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre, me oprime combatiéndome cada día. Versículo 2, todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. 3, en el día que temo, yo en ti confío. Verse 4, en Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré que pueda hacerme el hombre. Versículo 5, todos los días ellos pervierten mi causa, contra mí son todos sus pensamientos para mal. 6, se reúnen, se esconden, miren atentamente mi paso, como que quienes acechan a mi alma. 7, pésalos según su iniquidad, oh Dios, y derriba en tu furor a los pueblos. 8, mis huidas tú has contado, o mis lágrimas en tu redoma, no están ellas en tu libro. Así que nuestra oración, nuestro lágrimas, nuestro llanto, nuestro clamor, el Señor lo tiene guardado en un lugar reservado. 9, serán luego vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clamare. Esto sé que Dios está por mí. Aleluya. 10, en Dios alabaré su palabra. Bendito. En Jehová su palabra alabaré. Versículo 11, en Dios he confiado, no temeré que pueda hacerme el hombre. 12, sobre mí, oh Dios, están tus votos. Te tributaré alabanza, en otras palabras, te daré a ti alabanza. 13, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. El Señor le da la bendición a su dulce, bella, preciosa palabra. Alabados el Señor. Le damos la bienvenida a cada uno de nuestros hermanos, Gloria a Dios, familiares que se conectan. aleluya, bendito Dios. Gracias, Padre, Señor, sea sobre su vida. Queremos darle a Dios gracias por esta preciosa palabra de lectura en el Salmo 56. Padre, gracias te damos por tu palabra, Dios eterno. Alabado Dios. Tu palabra que es la verdad. Gracias te damos una vez más por la oportunidad y el tiempo del clamor, Señor, esta hora de clamor, Señor. Cuando nos allegamos entre tu presencia, nos paramos una vez más en la brecha y andamos por fe, Padre, proclamando y declarando la grandeza de tu amor. Clamamos a favor de los pueblos, de las naciones, de esta ciudad de Har, que ha venido los pueblos de aleluya. A ti por las almas, por las vidas que han Alabado vivido sin esperanza, por las vidas que andan apartados, alejados de ti, después de disfrutar de ti. Muchos predicaron, muchos adoraron tu nombre, enseñaron estas grandes verdades y hoy viven dándote la espalda. Alabado Santo. Mas sin embargo, aquí hay un pueblo, una iglesia que clamamos, Señor, a voz en fuego, para que te reveles, aunque se ve el sueño de la noche, y hables, clamamos aquí, Padre, una vez más a su vida, y que les atraiga con lazos de amor, y que entienda misa y gozará cuánto usted le ama, Padre mío. Oh, gloria a Dios, que mi Hijo diga, Señor, por nosotros. Gracias por tu favor, tu misericordia y tu bondad. Clamamos para que el toque lindo de tu mano sanadora se debe sentir sobre el pueblo que está afectado, quebrantado de salud. En esta tarde atamos, Señor, todo dominio de toda enfermedad en el nombre de Jesús, proclamándolas en los aleluya. Echamos fuera todo en el nombre de Jesús, devuelve a trabajar. Aleluya. En el nombre de Jesús, suelta de Jehová palabra de vida. Toca a nuestros hermanos en el asilo, los que están en la cárcel. Aleluya. Tus siervos, ministros, misioneros, postrados en el lecho, y a ti daremos la gloria a través de esta plataforma. Glorifícate, gracias por nuestra cajita de petición. Gracias por las peticiones, Señor, que usted contestó. Como gozamos escuchar palabras de testimonio en la vida del pueblo. Gracias por las que todavía están en espera, sabiendo, Padre mío, que en el día, a la hora, en el momento que ya usted tiene señalado, escucharemos nuevamente. Ay, qué lindo. Aleluya. Padre mío, mi Dios y mi Rey. Si ha movido, Señor, en nuestro favor. Gracias, Señor, por esta bendición. Gracias te doy por la vida de tus siervos y tus siervas, nuestros jóvenes niños, en este lugar, en esta noche, una vez más. Y a ti, Padre, siempre daremos la gloria por Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Gracias te damos.
mi Señor. Hacemos de visión de la clase y dejamos a la hermana Ramonita con la introducción. Alabado Dios de la escuela bíblica para nosotros los adultos. Alabado Dios. Gracias, Señor, te damos. Alabado. Aleluya, santo. Aleluya. Bendito Dios, aleluya. Gracias, Jesús. Que le bendiga, hermano. Amén. Es maravilloso el Señor. That's El right. amor está por encima de las tradiciones. Oiga, es que mucho le gusta a la gente las tradiciones. Santo. Aleluya. Cómo se agarran cómo no las quieren soltar. Si no, ve usted, porque muchos pueblos siguen a este, a aquel y al otro y se olvidan de que la palabra dice: yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. El amor está Aleluya. por encima de las tradiciones. Lección número 18 tiene 3 objetivos que ya los discutirá el pastor. El pensamiento central, el cumplimiento de la ley, incluyendo la observancia del sábado, es parte del plan de Dios para el pueblo de Israel. Contestando tu pregunta de hace mucho tiempo, pero no forma parte del Evangelio de Jesucristo para la salvación por la fe. En Gálatas 4:10, 11, dice: guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Ay, pandita. Marcos 2, del 23 en adelante y 3 del 1 al 6 en la lección de hoy. Dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y los que estaban cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y cuando ya estaban viejos, y aún dio a los que con él estaban. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y traía también un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolo alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirlo. Aleluya. Dije que los panes cuando estaban viejos, porque se ponían cada sábado y los sacerdotes podían comer de ellos, cuando lo iban a quitar para poner los otros. Dios les bendiga. Amén. Aleluya. Alabado sea el Señor. Aleluya. Que la hermana Ramonita también está afectada de su bracito. Alabado Dios, pero le damos gracias a Dios por el esfuerzo. Esos son achaques, usted sabe de cuando uno se pone joven, ¿verdad? Cuando uno está poniendo más jovencito, eso comienzan a llegar los achaques.
El espíritu es que se pone más joven. 40, alabado sea el Señor. Ahora usted sabe lo que le acompaña. Cuando hablamos de tradiciones, ¿a qué le suena eso a usted, hermano Mario? Tradiciones, se puede explicar de varias diversas maneras, pero lo más usual es algo que viene de tradición, de una trayectoria antigua hasta el presente, algo que se estableció en el pasado, como la ley, por ejemplo. Algunas cosas, algunos ritos y esas cosas se venían siguiendo, practicando sobre el tiempo, ¿me entiende? Eso es a lo que se refiere. Es sinónimo también de costumbre, también, ¿verdad? Sí. Alabado sea el Señor. Tenemos 3 objetivos, amados. El título de esta clase, este estudio, el amor está por encima de las tradiciones. Alabado sea el Señor. Hermana Yarisa, tú te vas a buscar el capítulo 2 en el libro de Colosenses y nos vas a estar leyendo unos cuantos versículos, un poquito extendido, pero yo te voy a decir del capítulo número 2. Por lo menos vamos a decir que del versículo 20, si necesitara volver, comenzaremos en el 8, pero quiero leer, queremos cubrir largo, pero vamos a seguir. Cuando yo le avise a ella nos leerá en el capítulo de Colosenses. Tenemos el primer objetivo, 3 objetivos en esta lección. Esta clase solamente tiene 2 partes, hermano. Alabado sea el Señor. Objetivo número 1. Dice que debemos reconocer que al Señor le interesa más ayudar a los que sufren necesidades que entretenerse en detalles religiosos. Cuando hablamos de reconocer, estamos hablando de qué, hermano Ángel. Perdón, Cuando reconocemos algo, estamos hablando de qué. reconocer es volver a conocer. Volver a conocer y entender, alabado sea el Señor. Número 2, dice que entender que la ley fue dada a los judíos, pero no les sirvió de nada hasta que vino Jesús para traer el evangelio de salvación. Porque ¿cuál es el propósito de la ley, hermano Mario? Enseñar al hombre qué. Bueno, la Biblia dice que por medio de la ley entró el conocimiento del pecado. Exactamente, le iba a mostrar al hombre que su pecado. Sí, su exactamente, condición. porque donde no hay ley, no hay transgresión. Entrando la ley, entonces ya hay conocimiento del pecado. Correcto, Y el alabado castigo. Dios. Y la trajo Dios con un propósito ¿para qué? para el pueblo de Israel, porque nosotros ahora vivimos, ¿por qué? Por la gracia a través de ¿qué? De Jesucristo. Aleluya. Sin dejar de observar que todo aquello que fue que desde el comienzo la ley. Aleluya. Que Cristo, que la ley misma era Cristo. Y Así es. Cristo fue el fin de la ley. Alabado Dios, después de su muerte y pasión y crucifixión, porque ahora nosotros vivimos por gracia. Que lo que estaba basado en la ley era que de aquellos rudimentos. ¿A qué le suena eso, hermana Ramonita? Rudimentos. A cosas que se repiten y se siguen repitiendo. Las doctrinas y enseñanzas, alabado Dios, y se volvían, pero que ya después de Cristo, ya Eso tenían, no sé en alabado traducción. Dios. Así que, número 2 dice que es necesario entender que la ley fue dada a los judíos. Usted y yo debemos entender, cada uno de nuestros hermanos que nos ve, que la ley fue dada a los judíos, alabado Dios, que nosotros vivimos ahora por gracia, por la fe en Cristo. Pero no le sirvió de nada hasta que vino Jesús para traer que el evangelio de la salvación. Aleluya. Objetivo número 3, aprender a tratar con los grupos que enseñan doctrinas distintas a los que vienen de la Biblia a fin de ganarlos para el Señor. En otras palabras, que usted ni yo nos vamos a poner a discutir con nadie, hermano. Alabado sea el Señor, porque si la palabra que está escrita, mucho pueblo evangélico, alabado Dios, utilizan la misma palabra que usted y yo tenemos, la misma Biblia. Yo no sé de dónde es que está el desentendido, por eso es que la hermana Yarisa nos va a estar leyendo unos cuantos versículos ahora del libro de Colosenses, capítulo número 2, versículo, no digo que del 8 en adelante, pero leo del 20 por lo menos en adelante, en voz alta. ¿Qué dice? Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo,
porque como si vivieses en el mundo os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. ¿A conforme a qué? A mandamientos y doctrina de quién. No dice de Dios, dice de hombre, sigue. Cosas que todos se destruyen con el uso, tales como tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Muchas gracias. Hay normas y hay reglas. Y se sacan dogmas también. Pero esta palabra no falla, hermano. Aleluya. No falla. La palabra de Dios, cuando usted y yo la leemos y somos entendidos, porque como yo siempre digo, el que hace los cambios en la vida del hombre, por lo menos que hizo la vida de este siervo que antes era un demonio, no fue ningún hombre. ¿Qué usted cree que fue? El Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Y que lo que el Espíritu Santo no puede cambiar, no lo va a cambiar ningún hombre. Porque si el hombre hiciera que usted hiciera un cambio en su vida, usted por complacer al hombre, usted va a hacer el cambio, pero siempre seguirá donde? En su corazón. Por eso es que Dios ve primeramente lo que hay aquí dentro, para que luego se pueda reflejar donde. Porque se hace, como dice ahí, voluntariamente. Usted lo acabó de leer, hermana Yanisa. Porque si no, no tendría ninguna. Entonces, parte de ellos son que las tradiciones, aquellos rudimentos, aquella ley, aquellos mandamientos, los ritos que practicaba que el pueblo de Israel, fueron dados a quién? Para el pueblo de Israel. La Biblia nos da a nosotros que es un patrón de las enseñanzas de lo que es desde el Nuevo Testamento, desde el Viejo Testamento. Es un patrón para qué? Para con cada una de nuestras vidas. Aleluya. Alabado sea el Señor. Hermana Lilian Tirado, ¿qué dice el pensamiento central? El cumplimiento de la ley, incluyendo la observancia del sábado, es parte del plan de Dios para el pueblo de Israel, pero no forma parte del Evangelio de Jesucristo para la salvación por la fe. Porque por fe que nosotros somos salvos, hermano. That's right. No por ningún hecho, no por ninguna que nosotros obra. podamos hacer, exactamente alabando a Dios. Aleluya. Sino por fe en que Cristo, alabando a Dios, ya lo hizo para que nosotros no tengamos que hacerlo. Alabando a Dios. Aleluya. Hermana Sara, ¿no puede leer el texto audio? El texto audio, ¿lo puede leer? Sí. Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Gálatas 4:11. Y estas palabras fueron de quién? Del apóstol Pablo, a quien a los Gálatas. Porque después de que tanto le había enseñado, como que se le había olvidado y volvían otra vez a lo que antes practicaban. Alabado sea el Señor. Y aquí vienen unas buenas enseñanzas, hermano, lo que conlleva este tema en el día de hoy. Los datos generales acerca del tema, el Evangelio de Jesucristo no está basado en ritos ni rudimentos religiosos, sino en la práctica del amor y los demás frutos del Espíritu Santo. Aleluya. Alabado sea el Señor. Dos partes. Parte número 1, el Evangelio es superior a la ley y el sabatismo. El Evangelio, alabado, Aleluya, es superior a la ley y al sabatismo. Porque tiene el inciso A, porque está por encima de las prohibiciones legalistas. Inciso B, porque concede privilegios y bendiciones especiales. Y inciso C, de la parte número 1, porque imparte libertad a los que se someten ¿a quién? A Jesús. Pero si no hay sometimiento a Jesús, no puede haber ¿qué? Libertad, alabado Dios. Parte número 2, un análisis de un sistema hostil y adverso al Evangelio. Porque Evangelio significa que buena nueva de salvación. En el inciso A de la segunda parte, el enemigo usa la ley para acechar contra Jesús. El inciso B de la segunda parte, el legalismo no hace nada por los que sufren. Y número C, la frustración al no poder destruir el Evangelio. En la introducción, en los comentarios
del escritor, del teólogo. En este estudio se cubren dos incidentes que tuvieron lugar en distintos escenarios. Se analizan las enseñanzas que dio Jesús a sus enemigos cuando estos atacaron a los discípulos al pasar por sembrados un día de reposo, mientras realizaban un recorrido junto al mar de Galilea. Los discípulos, acogiéndose a una vieja costumbre que tiene la fecha, la cita bíblica basada en Deuteronomio, en los mandamientos que Dios había dado, alabado Dios, tomaban espigas, las estregaban con las manos y mitigaban con ellas su hambre. Esto fue criticado por los fariseos porque lo hacían ¿en qué día? En sábado. En un día sábado. Entonces, para enseñarle que Dios no está limitado, Dios no está restringido a normas legalistas, Jesús le refirió el caso entonces de David. Y la hermana Ramonita lo está tocando así por encimita. Y sus hombres, cuando el hambre en cierta ocasión los obligó a que comieran de los panes que solamente le era que legal que los comieran que los sacerdotes. Alabado sea el Señor. Y como ellos los comieron, pero no fue porque a ellos les dio la gana, ellos llegaron a un lugar donde estaba un sacerdote, alabado sea el Señor, y él lo único que le dijo, que me estoy adelantando un poquito, lo único que había en los panes de la proposición, lo que se dedicaban aquí a Dios y se ponían donde, en el lugar santo, porque allí en el lugar santo estaba que la mesa de los panes. De los panes. Ok, Sí. ahí eso era, y entonces la mamá Ramonita dijo que cada sábado los cambiaban. Esos viejos no los botaban, esos viejos los consumían quienes, los sacerdotes, porque el que trabaja del altar es necesario que viva de que del altar, es bíblico. Alabado sea el Señor. Entonces, esta segunda sesión del estudio destaca la intriga de los legalistas judíos contra Jesús, quienes querían acusarlo como violador de la ley. ¿Y quién escribió la ley? Él mismo. Jesús es Dios. Emmanuel, dice Isaías, Dios con nosotros. Ellos no sabían que estaban hablando con el mismo dador de la ley. Por eso Jesús dijo, yo no he venido aquí a abrogar, a romper la ley, sino para que la ley que se cumpla. Alabado, y se cumplía ¿dónde? Y se hacía. ¿En qué? En él, alabado Dios. En la sinagoga, que sabemos que el templo, le digo, donde se reunían, él había realizado el milagro de sanidad a favor de un necesitado. Y sucedió también que fue un sábado. Y los fariseos le acechaban. Estas palabritas que estamos viendo por aquí, ya mismo vamos a ver algunos de los significados. Lo acechaban, alabado sea el Señor, para ver si sanaba a un hombre que tenía seca una mano y se encontraba entre ellos, para enseñarle que es más importante la misericordia de Dios que las provisiones y demandas de la ley. Sanó a aquel hombre. Alabado, que Jesús sabe todo. Debería haber gozo, ¿verdad? Alabado Dios. Aleluya. Pero yo lo que hacía, vamos a ver si lo va a sanar. Para que otro más que le vamos a escribir aquí, otra falta más que cometió. Alabado Dios, pero para que vieran, alabado Dios, quien verdaderamente, alabado sea el Señor. Él lo sanó. Jesús no estaba interesado en quebrantar la ley, sino que deseaba que todos entendieran que el tiempo de la ley ya había pasado y que la gracia tenía en cuenta mayormente las necesidades del ser humano que una lista de reglas y prohibiciones. Y muchas de nuestras organizaciones tenemos reglas y muchas prohibiciones. Por de Dios y no de hombre, la palabra de Dios es clara, hermano. Alabado sea el Señor. Y Aleluya. Dios se va por encima de lo que el hombre quiera hacer. Alabado sea Dios, porque este era el caso que se estaba viviendo aquí. Dígame, hermano Mario. Ellos no entendían que la ley no es mala, sino había sido introducida, como dice Hebreos, esto era la sombra de las cosas venideras. Estaba preparando la ley a la gente para que entraran en la gracia. ¿Me entiendes? Y la gracia había llegado, por eso es que Jesús ya estaba en acción, porque la gracia y el amor de Dios y la paz vino a través de quién? De Jesucristo, alabado sea el Señor. La gracia yo entiendo que entró antes de la fundación del mundo. Si no fuera así, corríjame si estoy mal, Abel no hubiera recibido desde un principio, porque dice que él fue
Jesucristo fue dedicado aún antes de la fundación del mundo como cordero inmolado. Eso es así. Entonces tenía que contar desde los primeros. O sea, y lo vemos en el por fe, dice por la fe, Abel. Pero Lo vemos en el libro de Hebreo. Sí, está desde el comienzo, porque el Señor es desde el comienzo, pero comenzó a tomar acción cuando Él fue manifestado. Así. Alabado sea el Señor. Alabado. Parte número 1, el Evangelio es superior a la ley y al sabatismo. Ah, El pastor Roberto, ¿qué usted entiende por sabatismo? ¿Qué entendemos por sabatismo? Sabatismo es lo que guardan el sábado. De los que guardan el sábado. Y sabemos que la ley fue dada a quien al pueblo de Israel. así es. Y el sábado le fue dado a ellos para que ¿qué? Para que fuera que su día de descanso. Sí. Nosotros que vivimos en la gracia no hacemos excepción de día. Porque nuestro reposo es ¿quién? Cristo. Aleluya. Todos los días cuentan. Todos los días para nosotros. Pues. Todo. Alabado sea el Santo Señor. Dice que explique en la idea para el maestro que aquí Jesús no contradice, ya hermano Mario lo tocó, ni viola la ley, alabado Dios, porque él lo que vino a hacer vino para que la ley se cumpliese, alabado sea el Señor. En la parte de la idea nos dice, haga ver como la misericordia de Dios está por encima de la ley. Porque misericordia, al igual que gracia, es que el favor inmerecido. Alabado Dios de Dios para con nuestra vida. Y ya toqué un poquito, por eso le pregunté al pastor, dice que le dé oportunidad. Hermana, vamos a preguntarle a Yarisa por ahí. ¿Usted se acuerda de los que venían por ahí tocándole la puerta a veces? Buenos días, los sábados. ¿Usted sabe quién venía? Ya, no me diga que nosotros. ¿Quién es lo que venía? Eso me invito. Alabado Dios. Nosotros somos testigos del poder de Dios, de lo que Dios hace, pero a ellos no les importaba, o sea, en Puerto Rico eso era una pelea terrible, porque mire que esa gente son insistentes, alabado Dios. Mas sin embargo, hay otros que practican el día de reposo y lo guardan, pero no están tocando puertas como los que usted sabe que son los únicos que tocan. Ojalá los cristianos tocáramos puertas, alabándose el Señor. Por eso es que yo le digo, cuando salía yo con mi pastor, acabado de convertir, el reverendo William Delgado, allá en San Lorenzo, Puerto Rico. San Lorenzo es un pueblo bien idólatra. Y me llevaba, nos íbamos en la lluvia por ahí. Me dice, Luis, nos vamos hoy tú y yo por ahí a dar tratado. El pastor, yo tengo que estar aquí. Por allá había uno que estaba peleando con nosotros y decía primeramente que era masón y después dice que es católico y el pastor le dice, bueno, ¿eres masón o eres católico? Y venía con un 2x4, pero el portón estaba cerrado con candado y no encontraba la llave. Y ahí el pastor le predicaba y el hombre furioso, parecía un luchador. Después llegamos a una casa que había un letrerito bien grande, somos tal y tal, no se moleste. No, nosotros no nos molestamos. Y allá nos querían insultar, pero la palabra de Dios, hermano. Aleluya. Trae paz y trae armonía y después como que la gente se interesaba, alabado a Dios. Sí, ¿no? No, que eso es fanatismo, porque uno siempre recibe la palabra de alguna manera. Qué triste, no, pero es por eso, por el hombre, por los rudimentos, por esas tradiciones. Eso es. Sí. Por eso es que estamos hablando de tradiciones. Así es. Hermano, voy a cantar una guirnalda. Puerto Rico decía, una Navidad que vuelve. Tradición del año. Unos van alegres, otros van llorando. Pero es que una tradición, y nosotros no vamos a poner una tradición para hacer lo que hago. Yo le puedo regalar a mi nieto, a mis hijos, al hermano, un regalo cuando ellos quieren, cualquier día. No tiene que ser un día de Navidad específicamente, una celebración, que es una fiesta o una tradición. No es que hay pecado, hermano, alabado a Dios, porque ese es el problema. Por eso es que hablamos entonces de las reglas y la doctrina y lo que es el legalismo, de matar una ilusión, alabado a Dios, a un niño. Yo creo que ahí es donde hay más pecado, alabado sea el Señor. Pero que no lo vamos a hacer si no hay, pues no hay. Se le va a regalar, le voy a dar mucho amor, mucho cariño. Como dice mi hija, y muchos besitos. Alabado a Dios. Eso es mucho mejor que cualquier otro regalito. Aquí dice en el inciso perdón, que está por encima de las prohibiciones legalistas.
la versión de Marcos sobre esta campaña evangelística de Jesús por la región en torno al mar de Galilea. Jesús se quedó en aquella región, hermano. Lo que estábamos hablando de la región de Galilea, lo que era Capernaum, que de hecho la hermana alguien cuando leía Corazín, Betsaida, estas regiones ahí donde está Galilea. Galilea que le recita a Isaías la gentil, el pueblo que vivió en tinieblas, luz resplandeció sobre ellos, porque llegó aquí Cristo. El propósito del Señor era enseñar lecciones prácticas para la vida cristiana, y nosotros las recibimos. No deseaba oponerse a la ley, ni siquiera chocar con la opinión común de los fariseos sobre la observancia del sábado, porque ya ellos lo tenían metido aquí en el corazón, amados, alabado Dios. Lo que él hizo fue establecer precedentes en cuanto a la conducta cristiana, porque el Señor, adelantándonos otro poquito más, le pudo señalar a los fariseos que él decía: ¿quién de vosotros, si su cordero o su asno cayese en tal lugar, usted no va a ir a buscarlo? Usted lo va a dejar ahí que se muera. No, aunque se de la ley se iban. ¿Y qué más vale una vida o una bestia, un animal para el Señor? Entonces, la misericordia de Dios, entonces, pero ellos no lo podían entender. Lo que Jesús hizo fue establecer los precedentes en cuanto a la conducta cristiana, la cual estaba regulada. En esta ocasión andaba con sus discípulos por la región agrícola de Galilea, llevando las buenas nuevas de salvación y vida eterna a todos los necesitados. Ya en el libro de Deuteronomio estaba establecido que se quedaban, ¿se acuerdan durante el tiempo de Noemí, cuando regresó de regreso, que envió a la moabita, ¿verdad?, que fuera a los campos de Oz, y que ella hacía primero, recogía que de lo que caía de las espigas, porque Dios había hecho ya provisión para los extranjeros, para los que tuvieran necesidad de que pudieran recoger de lo que caían, y eso es lo que ellos estaban comiendo. Pero aquellos fariseos, y aquí dice más que los herodianos. ¿Quién eran los herodianos, hermano Mario? Era una secta que estaba con el gobierno, o los Herodes, porque hubo varios, toda la descendencia de Herodes el Grande, los hijos. Y adelantándonos un poquito nuevamente a los hechos, dice que ellos confabularon, ellos se pusieron de acuerdo con los fariseos, porque acordemos que si los fariseos eran la religión y el Estado no se ligan, ellos eran el siempre enemigos, pero para hacer las obras perversas o los planes malavéricos del enemigo, se pusieron de acuerdo, alabados, ahí se unieron, alabado Dios. Y eso es lo que sucede muchas veces, que usted no sabe de dónde va a salir alguien para señalar, y después se unen 2 o 3 más que ni siquiera tienen parte, alabado Dios. Así que durante la caminata los discípulos sintieron hambre y se acogieron a la provisión divina. Ya el Deuteronomio que autorizaba a los caminantes tomar fruto de los sembrados para saciarse. Jesús no vio en esto ninguna violación de la ley. Por lo tanto, no lo prohibió. Eran los discípulos y estaban con él. Así que si andaban con Jesús, estaba bien lo que estaba haciendo, amado. Pero a ellos no les gustó, alabado sea el Señor. Los fariseos iban siempre buscando alguna razón para criticar y atacar al Señor y a sus seguidores. Y hoy en día todavía hay muchos que están buscando razones para atacar, alabado Dios, tanto al Señor y también a los que le seguimos, alabado Dios. Pero no va a prevalecer, amado, alabado Jesús. Así hay muchos hoy. Esto lo toman en sentido profundo y genuino. Ahí volvió. Alabado Dios, algo caminado por ahí. A Dios le damos la gloria y la honra, alabado sea el Señor. Así que se nos había ido el video. No sé si fue que la meta, yo dije algo, pero eso está todo controlado. Algunas palabritas que uno dice vienen y desconectan a uno por un ratito. Ese es el problema de esta plataforma que te gratis, alabado sea el Señor. Pero sea Dios, verá todo hombre mentiroso. La iglesia del Señor debe tener cuidado de no irse a los extremos. No debe haber un permisivo libertinaje tampoco, ni una esclavitud basada en mandamientos ajenos al Evangelio o tradiciones de los hombres. Jesús dijo lo siguiente: este pueblo de labio me honra, pero su corazón está aquí, hermano Ángel. ¿Por qué razón? Porque enseñan ¿qué? Doctrinas y mandamientos de qué? Hombres. De hombres. De hombres son los mandamientos que están enseñando. Querían que siguieran la ley. Sí, pero por eso, alabado sea el Señor, pero hay también hoy leyes, hablando hoy del día de hoy. Inciso B dice que concede privilegios y bendiciones especiales.
Para demostrar la falsedad de los argumentos legalistas de sus adversarios, Jesús no inició una contienda de palabras y evidencias. Esto lo hubiera rebajado al nivel de ellos. Lo que hizo fue tomar de la historia sagrada un caso que ilustraba perfectamente cómo la misericordia de Dios. Entonces ahí fue cuando él le presentó el caso de quién, de David. Porque como estaban ahí que los fariseos, que eran los entendidos, supuestamente que los intérpretes de la ley, los religiosos de aquel tiempo, pues entonces él se la puso que ahí bien fuerte. El sacerdote donde llegó David se llamaba Ahimelech, alabado sea el Señor. Y a Ahimelech y a todos los sacerdotes que estaban con él los mató el rey Saúl en una de las persecuciones que él hizo contra David. David, huyendo de él, alabado Dios, llegó a 1 Samuel, capítulo 21, versículo 3 al 6. David huía de Saúl con algunos hombres, pero el hambre los dominaba y David fue al sacerdote que cuidaba del tabernáculo para pedirle de comer. En esta ocasión David fue solo, no fue con todos aquellos hombres que lo acompañaban, alabado Dios. Lo único que había para comer era el pan sagrado que cada semana se renovaba y se ponía sobre la mesa de este lugar santo. De acuerdo con el libro de Levítico, porque el libro de Levítico le da las instrucciones de cómo hacer que todos los ritos, todo lo que se hace. Solo los sacerdotes podían comer este pan cuando ponían el nuevo. Si otra persona comía de ellos, debían morir por profanar los sagrados. Sin embargo, en la palabra de Jesús a los fariseos, David y los suyos participaron de este pan sin que sufrieran ninguna consecuencia. Ya ahí les está matando el gallo en las manos, como dice el libro, para taparle la boca, alabado sea el Señor. Como se señaló antes, no hay aquí ninguna intención de fomentar el irrespeto o la profanación de las cosas y disposiciones de Dios. Lo que Jesús enseñaba en este pasaje es que nunca debemos poner límites a los planes de Dios. David no era un sacerdote, ni siquiera levita, era de Judá, pero Dios lo había escogido para que estableciera un nuevo reino y restaurara lo que Saúl había dejado perder. Jesús es el fundador del reino de Dios. Por el momento hay un Saúl que gobierna en el mundo, pero cuando el David celestial, porque hay un gobierno ahora mismo, pero cuando el David celestial, hablando de Cristo, sea coronado Rey de Reyes y Señor de Señores, la tierra temblará ante él, alabado Dios. La ley y las tradiciones han quedado atrás, no está en vigencia, porque como el Señor había dicho, hablando del ayuno de los fariseos, nadie echa vino nuevo en odres viejos. David, la única razón que el sacerdote los dejó comer es que ellos no se hubieran contaminado con mujeres. Y no habían tocado mujeres ya en 2 o 3 días, alabado Dios. Y eso les dio el acceso para que, ¿qué? Porque estaban como separados, alabados sea el Señor. En el inciso 6 imparte libertad a los que se someten. Las expresiones que utiliza Marco para cerrar este episodio nos dejan pensando en que el que tiene la última palabra en el manejo de la observancia del sábado y otros detalles de la ley mosaica, lo que es Jesús. Así es. A él, Jesús dijo, y aquí hay uno mayor que quién, que Moisés, alabado, y se quedaba. O aquí hay uno más grande que Abraham, y se quedaba. Pero alabado sea el Señor. Por eso es que el hombre no puede entender cuando la iglesia camina en obediencia al Señor y te digo, yo vengo aquí en el nombre de Jesús. Y le dirán, ¿qué le pasa a este loco, este loca? No, es que si venimos en ese nombre, alabar a Dios y cumplir el deseo de Dios, lo tenemos las cosas cumplidas. Los que tratan de encerrar a Dios en un mal corrido de normas y estipulaciones se olvidan de que Él es soberano y lo puede hacer y mandar que se haga lo que sea su santa voluntad. Muchos no quieren entender eso. El sábado o día de reposo se hizo para que el hombre que descansara y para que en él diera a Dios honra y gloria. Pero los judíos habían tomado el día como fin, no como un medio. Alabado Dios. Para muchos el sábado es su Dios, alabado Dios. Por eso les digo, la iglesia, nosotros, los creyentes, alabado Dios, los que tenemos entendimiento de lo que Dios dice en su palabra, porque la Biblia bien clara dice que el fin de la ley es ¿quién? Cristo.
Él es el fin de la ley. Ya no tenemos que guardar más ninguno de esos mandamientos o rudimentos antiguos. Ya yo no me tengo que raspar la rodilla, ya yo no tengo que hacer un montón de ritos que hacían antes. Ahora es todo por la gracia, porque por gracia vivimos. Y si yo desprecio la gracia, estoy tomando en poco lo que Dios hizo por mí a través de la palabra y su Hijo amado Jesucristo. Alabado. Aleluya. Los rabinos habían aumentado la carga de la ley para el pueblo, pero ellos mismos eran infractores. Jesús les dice: ustedes duplican las cargas y señalan, pero ustedes ni siquiera ni con un dedo la mueven. Alabado sea el Señor. En nuestro tiempo también existe mucha controversia por parte de los que quieren establecer nuevos sistemas de fe. El judaísmo, ¿para quién era? Para los judíos. Para los judíos. Aquí en Killing, Texas, en esta ciudad. Hay judíos puertorriqueños. Yo sé que mi jefe es judío y se llama Jesucristo, hermana Lila Entinado, pero Dios no me ha llamado a mí a convertirme al judaísmo, a practicar lo que practicaba, alabado el pueblo de Israel, porque yo tengo que practicar lo que Cristo me ha ordenado a través del Evangelio, de esta preciosa palabra, alabado sea el Señor. Yo no sé, sé que ven muchas películas de estas cristianas que van por ahí, alabado Dios. Lo que pasa es que esta gente, como a los Gálatas, en la epístola a los Gálatas, estas personas empezaron por el espíritu y estaban terminando en lo de la ley, yéndose para atrás. Y eso es lo que precisamente está pasando con esta gente. Tienen mucho conocimiento de la ley, pero no tienen el Espíritu Santo que les debe de enseñar y redarguir y abrirles el entendimiento. Y no estoy hablando del intelecto, estoy hablando del Espíritu. Sí, porque el Espíritu Santo fue quien inspiró la palabra de Dios, y él mejor que nadie la conoce y la puede explicar, ¿me entiendes? Alabado Dios. Como les decía, nuevamente, en nuestro tiempo también existe mucha controversia, gracias hermano Mario por el comentario. Existe mucha controversia por parte de los que quieren establecer nuevos sistemas de fe. Se ve mucha hipocresía religiosa, eso es fariseísmo, ¿ok? En el mundo de hoy. No solo los sabáticos practican una religión legalista y superficial. Hay muchos que confían más en lo que hacen para el Señor que en lo que Él ha hecho por ellos. Yo confío en lo que Él ha hecho por ellos. Así es, ya somos dos. Porque si yo hago algo, no es porque yo quiero hacerlo, es por Él, alabado sea el Señor. Esto es negar la eficacia del sacrificio de Cristo y rechazar la oferta de salvación por fe con la gracia divina. Nosotros debemos consagrar un día para el descanso y la adoración, pero no estamos limitados a un día. No estamos limitados. Servimos al Señor todos los días, porque todos son sagrados, son obra de Dios. Tampoco debemos ocuparnos en criticar a los que hacen de otra manera, pues eso es muestra de inmadurez. Cada uno debe estar seguro de que está sirviendo al Señor, alabado Dios. Porque si usted recibe así, usted lo está haciendo. El Señor de usted, usted va a tener que dar cuenta a Dios. Yo le voy a dar cuenta al Señor, cada uno de nosotros. La parte número 2 es el análisis de un sistema hostil y adversario al Evangelio. Porque están en contra, hermano, alabado sea el Señor. Hay un choque ahí. Y como decía el hermano Mario al principio, lo que era la ley era la sombra de lo que habría de venir, alabado Dios. Que cuando estamos aquí en el estudio de los maestros los domingos que estamos dando el tabernáculo, alabado Dios. Esto es que un escenario de lo que está allá arriba, donde allá en las moradas celestiales, ya le damos la gloria y la honra. Glorioso Jesús. Ahora nuevamente tenemos a Jesús en la sinagoga. Una pregunta, ¿qué usted cree que habían hecho los fariseos por aquel hombre que tenía la mano seca? Nada. Lo que hace el pez, exactamente, nada, porque ellos estaban, se iba a quedar ahí con la mano seca, alabado sea el Señor. Hay una pregunta, y es el versículo número 4 de la página 147 del maestro. Y les dijo, le hizo la pregunta el Señor a los fariseos y a los herodianos que estaban allí. ¿Es lícito en los días de reposo hacer el bien o hacer mal?
salvar la vida o quitarla. Pero ellos Callaban. porque la misma conciencia, hermano, Están agriando. alabado a Dios. Lo que pasa es que, como dicen por ahí, muchos no quieren dar su brazo a torcer, alabado sea Dios. En el inciso B, de esta segunda parte, dice: el enemigo usa la ley para acechar contra Jesús. Podemos ver en acción los enemigos, ¿verdad? Que eran que los fariseos y los herodianos. Pero yo estoy seguro que hay alguien que los está impulsando a ellos a qué? A hacer el mal, y es el enemigo de las almas también. Sí. Porque ese no falla en estar presente, alabado Dios, en traer disensiones. El ministerio evangelístico y docente de Jesús, docente, hermano Ángel, ¿a qué le suena eso? Docente no es como un maestro. Como él es maestro, él hace que, más maestro, los discípulos vienen a ser que maestros también. El ministerio evangelístico y docente de Jesús se desarrolla en un ambiente hostil y adverso. Los líderes de la religión judía de ese tiempo estuvieron siempre vigilándolo para ver cómo podían acusarlo para que no siguiera ministrando. La expresión "otra vez entró Jesús en la sinagoga" revela que él asistía regularmente a la casa de adoración. En cuanto al hombre que tenía seca una mano, se dice, hablando de San Jerónimo, estas historias que no están aquí en la Biblia, pero son historias y datos históricos. Citaba de un evangelio apócrifo, porque son historias del pueblo de Israel, de los nazarenos y egionitas, lo siguiente. Dice que este hombre, esta mano seca, era un albañil cuya mano se le había secado a causa de un accidente. Al ver a Jesús, le pidió que lo sanara para no tener que pedir limosna para sostener a su familia. Eso es la historia, lo que cuenta aquí en este libro apócrifo. Sabemos que no es inspirado por el Espíritu Santo y Jesús no hace mención de estos libros, pero es historia. El versículo dice que le acechaban. El término griego usado aquí se puede traducir como que lo estaban mirando atentamente y maliciosamente. En el pasaje de la sección anterior vimos que ya estos legalistas judíos habían atacado a Jesús por un acto de los discípulos, porque los discípulos habían tomado de trigo y entonces desarrollaron y se lo comieron el día de reposo, pero ahora vigilaban con gran esmero para ver si él mismo, hablando de Jesús, hacía algo por lo cual acusarlo de violar la ley. Ellos esperaban que sanara al hombre de la mano seca para poder aplicarle lo que dice en Éxodo 31:14: cualquiera que hiciere obra alguna en el día de que el reposo debía morir. Por eso creemos que el Señor deliberadamente realizó este milagro para acabar con las prohibiciones y restricciones de un sistema ya obsoleto y que ya caducaba más. Miren, en los trabajos hay normas, hay pólizas que tenemos que nosotros ser obedientes, pero como siervos, hijos de Dios, Dios nos va a dar sabiduría para, como tenemos cuando clamar a Dios, tenemos que orar por un compañero de trabajo, tenemos dar visible quién verdaderamente es Dios en nuestra vida. Y nosotros lo vamos a hacer importando la provisión. Aunque siempre va a haber alguien que va a estar pendiente. Si es su hora de break, usted ore, lea la palabra, seguro que sí, porque está en su derecho. Si es su hora de almuerzo, hágalo también, alabado sea el Señor, porque está en todos sus derechos. Y ahí usted lo está infringiendo en romper que ninguna póliza. Porque el Señor dijo que los hijos de la tiniebla muchas veces eran más astutos que los hijos del reino. Alabado sea el Señor. Y así que nosotros tenemos que ser sabios. El legalismo, el inciso B de esta segunda parte, no hace nada por los que sufren, hermano. Al contrario. ¿Se acuerdan del mensaje del domingo? Y yo siempre le he dicho, si por ahí entrara Mariana del Barrio, era una novela que daba, pero a veces que era Juanita la del Barrio, usted sabe de qué estoy hablando, entraran por ahí en su condición,
entrara Pepe, el usuario, como dicen aquí en Puerto Rico, el tecato normal, y se sentara ahí. ¿Cómo lo vamos a tratar? ¿Con legalismo, con la mano fuerte o con amor? Con amor. Lo que estaba haciendo Jesús. Y por eso fue que el Señor Jesús se lo dijo cuando Juan envió a aquellos dos testigos a preguntarle si él era el que había venido. Sí, díganle que los sordos oyen, los ciegos ven, los mudos hablan, y el Evangelio les es predicado a los pobres. Los muertos son resucitados. Porque para eso fue que él vino, alabado Dios. Entonces, entre la versión de Marcos de este incidente de la vida y obra de Jesús y la de Mateo, pareciera haber cierta discrepancia. Allá son los fariseos los que salen al frente con la malintencionada pregunta: ¿es lícito sanar en el día de reposo? También interviene en la descripción de Mateo el razonamiento de Jesús usando el ejemplo de una oveja que caía en un hoyo en el día de reposo. La conclusión fue que siendo este hombre más valioso que una oveja, era lícito hacer el bien en los días de reposo. Algo alto. Porque como estamos hablando de tradiciones, hay muchas cosas que quizás los hombres se inventan, y yo no sé de dónde salen, no voy a mencionar, pero una de nuestras amadas hermanas que salió de esta congregación, llegó al estado donde ella iba a estar, consiguió una iglesia, solamente por la razón de que la hermana no se ha hecho miembro en plena comunión, pero la hermana diezma y ofrenda, y eso es bueno, eso lo recibe. Pero como no se ha hecho miembro en plena comunión, no puede participar de la Santa Cena. Yo le he estado buscando aquí la Biblia donde dice que no puede. Están se bautizan. Ella está en todos sus derechos, pero estamos hablando de las tradiciones y las reglas y los legalismos de los hombres en este tiempo. Usted sabe que usted es miembro de la iglesia que va para el reino de los cielos. Gloria a Dios. Pero ya. Lo triste es que quiere aportar y apoyar la honra. Quiere cocinar, donar todo. Dice, no, porque usted es miembro en plena comunión. Y yo le dije, pero reciben tu diezmo, reciben tu ofrenda. Pues no les deman nada entonces. Aunque sabe lo que es del Señor. Porque si eso lo reciben y lo pueden aceptar de que es una sierva del Señor y se le prohíbe tomar la comunión, la mesa del Señor, una mujer bautizada, preparación y todo, sierva del Señor. Eso también extraño y están recogiendo de ahí, alabado a Dios. Que hay algún lugar donde lo van a recibir. Escuché en Puerto Rico de otro lugar también, otra denominación pentecostal. Que si la hermana estaba en el tiempo de la costumbre de las mujeres, tampoco podía tomar Santa Cena. Entonces usted me está diciendo que si está en el tiempo de la mujer y llega a Cristo, ella se va a quedar. Como dicen en Puerto Rico, buchipluma, no, eso eres tú. Las doctrinas, los legalismos, los errores de los hombres. Pero Jesús no está aquí presente para reprocharlo, pero lo ha dejado aquí donde, en su palabra, hermano. Sabemos que Oseas 4:6 dice que mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. No, aquí hay palabra y usted y yo tenemos conocimiento de lo que dice la palabra. Gloria a Para Dios. eso me invito, para ser Santo. sabios y entendidos, amados del alma. Alabado Dios. Así que seguimos. Jesús respondió con una más específica para el calor en Marcos, para este sondeo de conciencia. Jesús lo pone a pensar. Los religiosos no hicieron más que recurrir al cobarde silencio. Porque Jesús siempre le contestaba una pregunta ¿con qué? Con otra pregunta. Se veían entonces entre la espada y la pared y deseaban seguir atacando, pero callaban. Esto provocó ese celo divino, esa mirada de no santo en el Señor, entristecido por la dureza de qué? De su corazón, hermano. Qué triste, ¿no? Que usted, los más difíciles son los que están apartados, hermano. Cuando uno va con las palabras, vamos con el Espíritu Santo. Yo sé que la palabra del Señor le concede no de atrás vacío, pero muchas veces son los más duros para querer recibir. Pero si eso lo sé yo, si eso lo sé yo, ¿qué calidad de nuevo? Dice que ante la crueldad de sus corazones empedernidos, el alma amorosa del Salvador vuelve a derramar bondad y misericordia.
con una voz dulce pero poderosa le dice al impedido: extiende tu mano. Al instante, cualquiera que haya sido la causa de su atrofia, la mano derecha de aquel hombre fue totalmente restaurada. Y esas son las cosas lindas que el Señor amado todavía sigue haciendo. Se aprende aquí que debemos ignorar los prejuicios y las controversias e impregnarlos de amor y de la gracia de Cristo, actuar con fe y para la salvación y sanidad de los perdidos. Una vez, pues yo ni siquiera pregunté cuál era la hora de visita en el hospital, y yo aparecía en el hospital y no era la hora de visita. Pero cuando usted o yo llegamos en el tiempo de Dios, nadie va a parar lo que Dios quiere hacer. Alabado Dios. Y pude llegar, pude ministrar, y cuando yo iba a salir, me di cuenta en la puerta. Dios mío. Se supone que yo no estaba ahí a esa hora, alabado Dios. No, fue sin querer queriendo, decía el Chavo del 8, ¿verdad? Alabado Dios. Es para que la obra del Señor se cumpla, alabado Dios. Aleluya. Y es lo que decía el mensaje, porque Dios siempre llega a tiempo, amado del alma, alabado sea el Señor. Frustración a no poder destruir el Evangelio. La actitud del inciso C de los fariseos después del milagro de la sanidad del hombre de la mano seca en Capernaum es una prueba de que lo que para unos es bendición, para otros es motivo de amargura. Los fariseos, enemigos incansables de la obra de Jesús, fueron inundados de un odio asesino contra el Señor, pues todo lo que les interesaba era defender su sistema y sus tradiciones religiosas, sin importarles para nada el sufrimiento de los demás. Aleluya. La confabulación de los fariseos con los herodianos nos parece muy extraña. Confabularse es que ponerse de acuerdo, unirse, alabado Dios. Estos últimos constituían un partido político que simpatizaba, ya lo cubrimos. Alabado sea el Señor. Estos dos grupos eran contrarios entre sí. Los fariseos eran los líderes de la religión judía, eran los religiosos de aquel tiempo, tan conservadores y literalistas que Jesús se refirió a ellos como hipócritas. En cambio, los herodianos eran de tendencia política y secular. En este caso se reunieron para conspirar contra el Señor. Quizás tuvieron que recurrir a una alianza porque no hallaron causa suficiente para acusar a Jesús. Todo lo que él hizo para sanar a ese hombre fue dirigirle una palabra. No se dice en los evangelios cómo escapó Jesús del complot de sus enemigos. Lo que sabemos es que de allí se retiró al mar con sus discípulos y le siguió nuevamente una gran multitud. Lo que sigue en este pasaje indica que también de las otras provincias del país, grandes multitudes vinieron a él al oír cuán grandes cosas hacía por los necesitados. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios Santo. Aquí en lo que aplica a los maestros también decía, de lugar para que hable acerca de personas que están en la iglesia solo para ver si haya faltas. ¿Se acuerdan el mensaje del domingo y el mensaje de la palabra para nosotros? Porque estuvieron, pero ya no están. Porque para eso era, alabado Dios. Sería bueno ilustrar este hecho con algún caso que la clase conozca donde dos o más personas se hayan confabulado para destruir a alguien. Yo lo he vivido en este tiempo, alabado Dios. Así que no es nada nuevo, alabado sea el Señor. Hacemos a las preguntas, amado del alma, alabado sea el Señor. ¿Qué se aprende del caso de David y sus hombres que comieron aquellos panes? ¿Qué demostró Jesús con esto? Amén, alabado Dios. ¿Qué significa la declaración de Jesús, el Hijo del Hombre, el Señor aún del día de reposo? Él está sobre él. Él fue el que creó el día de reposo. Sí. Por encima de todo, alabado sea el Señor. Por eso es que nosotros podemos reposar y descansar en el Señor. Y para nosotros, todos los días los hacemos iguales en el Señor, alabando a Dios. Porque el sábado fue el día de reposo que fue dictado en la ley. ¿Para quién? Para los judíos. Para los judíos. ¿Usted es judío? ¿Usted es judío? ¿Usted es judío? Yo no soy judío. Yo vivo bajo la gracia. Aleluya. Amén.
Ya somos dos. ¿Qué hizo el Señor para acabar con las restricciones de la ley? Sanó la persona. Como dice el pastor, a propósito sanó, ok, ya, vamos a hacer lo que es mejor obedecer a Dios antes que los hombres. Así es. Dejen que sea así. Y ella hacían algo, no sucedía, hermano. Pero aquí dice que con tanta amenaza y tanto que querían hacer, no le hicieron nada. Por eso, porque usted tiene miedo. Ir a salir a la calle y llevar un tratadito, a tocarle a la puerta. Yo voy a decir, Julia, la hermana Julia, Dios no la bendiga, mantengamos a nuestra hermana Julia, no reció, pero a veces que sea Julia, Petra, Juanita, alabar a Dios. ¿Cuál fue la reacción de los religiosos ante la pregunta de Jesús? ¿Es lícito en los días de reposo hacer bien, o hacer el mal, o salvar la vida, o quitarla? Se quedaron callados. Se quedaron callados. Ellos tenían la respuesta, pero no querían dar su brazo a torcer. Es que calladito se ve más bonito. Sí. ¿Cómo fue, Carlos? Calladito se ve más bonito. No, es que es la rebeldía y Jesús ya lo conocía. Pregunta 5. ¿Qué se puede deducir de la confabulación de los fariseos con sus adversarios herodianos contra Jesús? Quería acusarlo de una manera u otra. Y ellos no van a que poder, ¿qué? No va a poder acusarlo. Porque los opositores del Evangelio harán hasta lo increíble para recordar, pero no van a poder prevalecer. Hacemos la invitación a nuestros hermanos, amigos y familiares que acuden conectados a través de la plataforma para que se conecten este próximo jueves en nuestro servicio evangelístico. Así nos ayude el Señor a las 7 de la noche, Dios mediante, si Cristo nos ha ayudado a conectar de su iglesia o nos ha llamado ante su gloriosa y majestuosa preciosa presencia. Alabado Dios. Así que gracias y paz del Señor sea con nuestra vida. Nos vamos a desconectar de esta plataforma porque vamos a darle el informe de escuela bíblica y un informe interno. Maranatha, Dios le bendiga.